Acabamos de empezar este curso, son muchas las cifras que hay sobre la mesa y unas son las que hablan del acoso escolar, algo que preocupa y, por cierto, unas cifras, Enrique, que además van en aumento. Sí, así es, van en aumento y vamos a desgranaros un poco cuáles son esas cifras para que sepáis cuál es la dimensión de este problema año tras año. Hablamos de cifras en Aragón. Los primeros datos que tenemos, los últimos datos, mejor dicho, son del curso 2021-2022. El Gobierno de Aragón publicaba entonces que aquel curso se dieron 274 casos de posible bullying o acoso escolar. Claro, no todos se judicializan, llegan a los juzgados. Si hablamos de delito, hablamos, según Fiscalía de Aragón, de 66 casos en el año 2021. Estamos hablando de casos elevados, es decir, que ese dato va aumentando año tras año. De hecho, Fiscalía habló de un aumento de un año a otro, del 2020 a 2021, de casi un 22%. Y ese dato es muy elevado. En base a esto hemos hablado sobre todo con las personas que están directamente afectadas por un caso de acoso escolar. Hablamos, por ejemplo, con la madre de un niño que empezó a ser acosado, según ella, con apenas 3 añitos de edad, en primero de infantil. Un caso muy duro, que ella nos lo ha contado en primera persona de esta manera. Como cualquier madre, Ruth no podía imaginarse que su vida y sobre todo la de su hijo pequeño iba a sufrir un gran cambio. Pues empezaron en el centro uno de los alumnos a agredirle sin ninguna provocación y sin ningún otro antecedente. No muestra su rostro, pero sí su valentía al contar que su hijo era objetivo de otro niño, que lo que le pasaba cada día no era, como le decían, cosa de niños. Ya en el tercer curso de infantil, en tercero, salió un día, un mes después de empezar ese curso, diciendo que estaba harto porque ya habían sido varias y que no quería seguir en este colegio. Y es que el pequeño no era el mismo, hasta el punto que observaron cosas en él que empezaron a inquietarles. Tuvo que volver a dormir con su hermano porque tenía terrores nocturnos, tenía estrés, tenía ansiedad, se despertaba gritando, entonces no es ningún juego. Cuando le preguntamos a esta madre quién estaba a su lado cuando pasó todo, quién les apoyó en sus momentos más duros, responde esto. El verte incomprendido por otras familias, porque esto son cosas de niños, siempre los niños han pegado, somos unos histéricos, unos exagerados. La historia de Ruth es la vida de las familias que viven en primera persona un caso de acoso. Son las víctimas, pero en estos casos hay mucho más detrás. Una sociedad, una educación y unos valores que Ruth defiende. Este es el mensaje que lanza tras haber sufrido mucho con su hijo. Que busquen ayuda, que se muevan, que vayan por todas las administraciones, sobre todo que denuncien en la Grume, en educación, en fiscalía, en todos los sitios que tengan que denunciar, porque no se puede dejar así. Son sus hijos y si no te mueves por un hijo, ¿qué vas a hacer? Una dura historia de una mujer de una familia que denunció a la Policía Nacional, denunció ante el Gobierno de Aragón, el propio colegio, lógicamente, y ha conseguido un protocolo de actuación en ese colegio, ya en primaria. El niño sigue en el colegio y, eso sí, lo han separado de su presunto agresor, pero sigue en el colegio, ha querido continuar y no cambiar de centro educativo. Por cierto, que la Policía Nacional, donde esta mujer denunció y donde otras familias también denuncian casos de acoso escolar, da charlas a profesores, a padres, a asociaciones, a personas que lo requieran sobre el acoso escolar, sobre las consecuencias y las causas. Y no solo se centra, nos han dicho, en las víctimas, que son quienes lo padecen, por supuesto, sino que también se centra en otros perfiles para ellos muy importantes. Escuchamos a Beatriz Gambón, inspectora de Policía Nacional de Zaragoza. Hablamos tanto de las víctimas como de los autores, que también necesitan ayuda porque ellos tienen un problema en sí mismos, porque nadie que se sienta bien consigo mismo necesita hacerle daño a otro. Y luego también hablamos y tratamos muchísimo el tema de los testigos. Estos niños que por miedo quizás, y niñas, por miedo no quieran alertar. Testigos, víctimas, los propios agresores. Vamos a hablar con las personas que están detrás de esas familias y que ayudan tanto a víctimas, a agresores incluso, y por supuesto a padres. Creo que está ya con nosotros Ana Notiboli, que es psicóloga, experta en muchos casos, pero también en acoso escolar. Ana, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Lo primero que queremos preguntarte es
¿Cómo se trabaja cuando llega un niño con unos padres o los padres solos? ¿Qué se les dice? ¿Qué es lo primero que se dice a esa familia cuando te dicen mi hijo está sufriendo, no quiere volver al colegio, creemos que es un caso de acoso escolar? Lo primero que hacemos es recomendar a los padres, en este caso, que vayan a hablar con el centro educativo por si fuera necesario abrir el protocolo antiacoso, que actualmente, pues gracias a Dios, se está introduciendo en las instituciones escolares y fácilmente se puede abrir, con lo cual el primer paso sería ese. Posteriormente hacemos una valoración del menor para ver hasta dónde ha llegado esa afectación o qué tipo de acoso está sufriendo, escuchar un poco su testimonio y trabajar con él aquella sintomatología que presente, que bien puede estar en un contexto de ansiedad o bien depresivo, o un poco valorar el hecho traumático en sí. Hemos hablado de víctimas, Ana, pero también hemos nombrado a los agresores. Me parece que en tu consulta también has recibido a familias de supuestos niños que golpean a otros o acosan de alguna manera a otros. ¿Cómo se trata este otro caso, esta otra cara de la moneda? Es cierto que tengo más casos de víctimas que de agresores, pero sí que es cierto que en varias ocasiones sí que he tenido familias que han traído a sus hijos precisamente por este motivo, ¿no? Pues mira, es que mi hijo está acosando, incluso agrediendo físicamente a otros niños y están desesperados porque no saben muy bien qué hacer. En ese caso, igualmente, hacemos una valoración para ver dónde está el problema en concreto, pues bien un problema en el control de la ira, baja tolerancia a la frustración, y trabajamos con él conjuntamente, si es posible, con el colegio también, para llevar a cabo un tratamiento multidisciplinar que aborde a la familia, al centro educativo y la consulta, o sea, conmigo, con la psicóloga, para poder buscar soluciones reales que se exterioricen a todos los contextos. Muy bien, Ana Notígual, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos y dar luz en estos casos, en este trabajo que haces, que no se ve generalmente. Gracias. Gracias.